Los tiempos son difíciles, qué duda cabe. Las noticias dicen una cosa, dicen otra cosa, se mueven bajo los intereses de quien da la noticia. Algunos de parte del gobierno, otros de parte de particulares que no nos ayudan en nada para saber. Yo creo que lo más firme y seguro de poder contar una guía, una ayuda en este tiempo es a través de la palabra del Señor. Ya hemos escuchado la lectura de la palabra, ahora nos toca desarrollar este tema que se llama, o lo hemos denominado, llamados a liderar en medio de la crisis. Llamados a liderar en medio de la crisis. Preste atención, mis amigos, familiares, hermanos que están escuchando. Esta crisis, sin duda, ha generado mucha confusión, desaliento y pobreza. Este tiempo no es un tiempo muy particular, no es la excepción al devenir histórico, puesto que siempre han aparecido crisis a través de todos los tiempos en que la humanidad se ha ido desarrollando. La crisis viene a ser el común denominador de nuestra humanidad. En estos días han circulado un poema de hace ya más de 150 años, en el cual dice: nosotros somos sobrevivientes de esta crisis. Y cuando nos veamos, seguramente nos vamos a abrazar y vamos a llorar, porque anhelamos estrecharnos en un abrazo fraterno, genuino, real, cristiano, como nuestro Señor nos enseñó. Así también, mis amados, en la época de Gedeón, 1200 años antes de Cristo, se vive una de las crisis generadas por el hambre, generadas por el abuso constante y por los temores y también por la desilusión. En esos momentos es que Dios aparece en la vida de hombres y mujeres para llevarlos a liderar precisamente, en primer lugar, su casa, en segundo lugar, su familia, en tercer lugar, la nación. Y yo creo que es lo que está haciendo Dios en este tiempo con nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? Está levantando a hombres y a mujeres que puedan liderar, en primer lugar, su propia vida, que no se echen a llorar, que no estén en la desesperación y que puedan transmitir a la familia esperanza, aliento, que puedan ayudar a todos a desenvolverse y desarrollarse en este tiempo. Su vida en primer lugar, su familia en segundo lugar, su barrio, su urbanización, su calle, su cuadra en tercer lugar. Mis amados, este tema lo vamos a ver en 3 puntos, pero acompáñenme primero en unas palabras de oración. Bendito Rey y Señor Jesucristo, te adoramos en la grandeza de tu nombre, en la majestad de tu presencia. Suplicamos que en esta hora tú nos des de ti. Danos el aliento que necesitamos. Danos la guía precisa. Danos, Señor, el ánimo que requiere nuestra alma, nuestra vida para salir adelante. Qué duda cabe que los recursos los tienes tú, mi Señor. Y por favor, háblanos. Te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. En primer lugar, vamos a ver la crisis del pueblo. Entre los primeros 6 versículos de este pasaje leído, nos habla en primer lugar, entrando nomás al tema, nos habla la causa de la crisis. Fíjese el versículo 1 en la palabra de Dios. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El pueblo de Israel es el mejor ejemplo, el mejor modelo para mostrarnos cómo camina cualquier pueblo de la tierra, cómo se conduce. Y la pregunta sería, ¿cómo se conduce? Se conduce mal, haciendo lo malo, como dice la palabra, ante los ojos del Señor. Esto está en nuestro ADN, esto está enraizado en nuestra alma. Más fácil es hacer el mal que hacer el bien. Y esto uno lo puede ver en la palabra de Dios cuando nos dice, por ejemplo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Proverbios capítulo 22 y verso 15. Las Sagradas Escrituras admiten también que el saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso constituye pecado. Santiago capítulo 4 y versículo 17. ¿Cuántas veces nosotros habremos dejado de hacer lo bueno, lo justo, lo correcto? Y no lo hacemos precisamente
manifestando de esa forma y esa manera nuestra naturaleza pecaminosa. Esta clase de conducta, por supuesto, no se queda así. Hay una respuesta al pecado de parte de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo 1, la segunda parte, y el verso 2, la primera parte? Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. La versión Reina Valera contemporánea nos dice: y durante 7 años el Señor los dejó caer en las manos de Madián. Esto nos aclara mejor, porque al decir que el Señor los entregó, pareciera que los fue empujando hasta que ya les dio a los madianitas para que ellos hagan lo que quieran. Y no fue así. El Señor, ¿qué hizo? El Señor fue retirando su gracia, apartando su misericordia. Entonces esto lo podemos ver claramente de esta forma. Una cosa, mis amados, es que los hombres dejen a Dios, pero otra cosa muy seria es que Dios se aparte de nosotros. Si Dios se aparta de nosotros, nos deja caer en desgracia, en miseria, como vivieron en ese tiempo precisamente el pueblo de Israel. Por eso dice, los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas. ¡Qué bárbaro! Dios permitió entonces que los madianitas, que los amalecitas, que los hijos del desierto del oriente los subyugaran, lo aplastaran, lo maltrataran, que cometieran abuso y ensañamiento con ellos, que los llevó prácticamente a la desesperación. ¿Cuáles fueron las consecuencias de vivir esta situación? Quizá muy similar a nosotros. ¿Qué dice el verso 2 en su segunda parte, incluyendo versos 3, 4, 5 y 6, la primera parte? Mire las consecuencias, dice: y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Las consecuencias fueron muy duras, mis amados hermanos. Tuvieron que hacerse cuevas, cavernas, ir por lugares fortificados. Vivían en medio del pánico, del temor, del miedo, de la desgracia. Y no solamente eso, dice el verso 3, que eran atacados. Es decir, venían, les atacaban, destruían todo y no dejaban nada que comer. Se llevaban las ovejas, los bueyes, los asnos. Depredaban el país como se les daba a su antojo. Vivía este pueblo en medio del desaliento, en medio de la desilusión, de una frustración constante, su esfuerzo, su fatiga, su sacrificio por trabajar, por sembrar. Recuerden que en ese tiempo la economía fundamentalmente era una economía agrícola. Había que sembrar y recolectar, recoger los frutos. Y eso, venían ellos, los madianitas y los demás aliados, y se llevaban todo, absolutamente todo. No tenían recompensa. La palabra dice que eran como langostas, eran innumerables. Y si la palabra de Dios está diciendo esto, no está exagerando. Es decir, había una suerte de humillación y de empobrecimiento. Podría ser el caso de nosotros, que esta pandemia, esta falta de trabajo, estas dificultades para salir y traer el pan de cada día a nuestros hogares, no solamente nos ha dejado debilitados, humillados, tristes, compungidos, sino que también nos está dejando con deudas, con dificultades y problemas. Por eso la palabra de Dios se dice en el verso 6, la primera parte: de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Valdría la pena nosotros ver entonces qué pasó después. El segundo punto nos va a hablar de la solución a la crisis. La solución a la crisis, en primer lugar, mis amados, pasa por el clamor del pueblo. Fíjese en su Biblia lo que dice el verso 6, la segunda parte. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El pueblo estaba desesperado. Tuvieron 7 años para recién clamar a Dios. Y esto sucede con nosotros muchas veces. Esperamos y esperamos y seguimos esperando. Y la situación no cambia. El tiempo va pasando, pero las circunstancias se mantienen.
Este era un pueblo desalentado total y completamente. Mis amados, no sé si usted habrá leído el libro El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Dice en ese libro, tratando de interpretar la cosmovisión andina, porque el hombre andino es un hombre taciturno, es un hombre melancólico, es un hombre que a veces llega la tarde y el frío precisamente del Ande lo hace arroparse y estar calentándose al sol, ya inactivo completamente. Y ahí precisamente, interpretando esa idiosincrasia del hombre del Ande, Ciro Alegría dice que el diablo, el demonio, en la tierra comenzó a vender toda clase de enfermedades. Iba en una alforja, que es el bolso, el doble bolso, uno para atrás y otro para adelante, que el poblador del Ande carga. Llevaba toda clase de enfermedades y lo vendía la viruela, vendía el sarampión, vendía la intoxicación, vendía el cólera, etcétera, etcétera. Llegó un momento que dice, se dio cuenta que solamente una enfermedad quedaba. ¿Y cuál era esa enfermedad? Era la enfermedad del desaliento. Entonces dijo, pero nadie me ha comprado esta enfermedad. Entonces él lo esparció en el aire. Y desde allí, decía Ciro Alegría, todos los hombres han absorbido ese flagelo, esa dificultad, de tal manera que hoy día el hombre es un hombre desalentado. Podría ser que eso esté ocurriendo en tu vida. Pero mi amado, sigamos escudriñando la palabra de Dios para ver la solución. Dijimos, pasa en primer lugar por el clamor. Pero también Dios no pasa por alto sencillamente. Ya están clamando, hay que darle, ayudarle. No. Mira en segundo lugar, la exhortación de parte de Dios. Versos del 8 al 10. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo saqué de casa de servidumbre, los libré de la mano, dice el verso 9. Y dice el verso 10, yo soy Jehová vuestro Dios. El Señor les envía aquí un profeta. El profeta ni nombre tiene, no aparece el nombre del profeta aquí. Pero lo que es importante, lo que sí aparece es el mensaje que dio este profeta al pueblo. Y ese mensaje traduce el descontento de Dios. Les recuerda que Dios había accionado entre ellos, liberándolos. A través de la historia, Dios cómo los sacó de la tierra de Egipto, cómo los liberó. Pero ellos, ¿cómo habían respondido? ¿Le dieron la espalda a Dios? ¿Fueron rebeldes? ¿Completamente desobedientes? Y fueron muy ingratos. Nunca le agradecieron a Dios por todo lo que habían recibido. Y esto me hace pensar, hermanos, estuve reflexionando estos días. Podría ser que tú y yo estamos pasando por ingratos delante de Dios, desconsiderados. No ha habido un día que nos hayamos quedado de hambre. Sus cuidados, su protección han estado con nosotros. ¿Por qué no bendecirle a Dios? ¿Por qué no agradecerle a Dios? Porque su palabra, y precisamente en ese tiempo el profeta que les dijo al pueblo, es una exhortación de parte de Dios para hacernos recordar que el accionar de Dios a través de la historia ha sido un accionar de misericordia, de gracia, de bendición, de apoyo al hombre, a la mujer de nuestro tiempo también. En tercer lugar, Dios decide tener un encuentro con el hombre. Mire el verso 11 y 12. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Y sigue diciendo ese verso 11, la cual era de Joás, Abieserita, y de su hijo Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Qué interesante este versículo. Este versículo nos dice precisamente que fue un tiempo difícil para ellos. Cuando el Señor vino, y qué duda cabe que el Señor que vino, el ángel que vino, fue Jesucristo preencarnado. Ese Jesucristo era lo que se conoce en teología una teofanía.
se presentó en forma de hombre para no asustarlo, impactarlo demasiado a este Gedeón asustadizo y tremendamente en problemas, desalentado. Así que se presentó en forma de hombre. ¿Y cómo estaba Gedeón? Gedeón estaba trabajando. Gedeón estaba tratando de separar el trigo de la paja en un lagar. El lagar es un pozo que se hace abajo de la tierra precisamente para pisar las uvas. No es para ser usado con el trigo, pero de temor y de miedo que los enemigos, que los madianitas, los amalecitas, los hijos del desierto, desde lejos vieran las parvas de trigo amarillando frente al sol, entonces invadían con todos sus camellos y con todos sus animales y devastaban la tierra. Es por esta razón entonces que él se encuentra escondido. Este hombre estaba asustado, estaba sorprendido y lleno de temor. ¿Cuál fue el propósito entonces de que el Jesucristo venga en ese tiempo como el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado? Vino precisamente para infundirle valor, para empoderarle, para impregnarle de una capacidad que obviamente no tenía. Mira el verso 12. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué palabras? Le levanta el ánimo al decirle varón esforzado y valiente. Y mira el verso 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios está hablando con un hombre totalmente desalentado, a quien trata de infundirle, de inyectarle el ánimo necesario para que este hombre se pueda sobreponer y hacer cosas el cual no hubiera hecho por sus propias fuerzas. Y esto es lo interesante de parte de Dios. Pero el hombre ¿lo acepta fácilmente? No. ¿Qué pasa con Gedeón? Mira cómo duda. Participa conmigo en el verso 13. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están entonces tus maravillas? Aquellas maravillas que nos ha contado la historia. Entonces aquí vemos una actitud de parte de Gedeón que puede ser mi actitud y la actitud de cualquiera de nosotros en este tiempo. La actitud fue de cuestionar al ángel y hace rápidamente una comparación sobre las palabras expresadas por el ángel y la realidad frustrante en la que estaba viviendo. Esto es muy común en todos los seres humanos. Cuestionar. No importa a quién se tenga que cuestionar, inclusive cuestionar a Dios, encararlo. Pero déjame también, es bueno que sepas, pero también el hombre se olvida de lo que Dios ha hecho. Es triste decirlo, pero es una realidad. Dios le había dicho cuál era la razón de esa crisis. Mira una vez más el versículo 1 y el versículo 10, es muy fácil recordarlo, el 1 y el 10. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Sin duda que el pueblo de Israel consideraba que el problema, que la causa de su empobrecimiento, de su disolución, de su frustración constante, eran los amalecitas. Pero Dios le dice: no, ellos no son el problema, tú eres el problema, Gedeón, tu familia es el problema. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Por causa de nuestros males, de nuestros pecados, de nuestras necesidades, Dios tiene que a veces retirar su misericordia. Tiene que dejar de fluir su gracia. Y en eso nosotros nos encontramos muchas veces. Mis amados, no somos agradecidos con Dios. Hemos tenido la oportunidad de estar semana tras semana en nuestros templos, adorándole a Dios, pero llegando a cualquier hora muchas veces.
hemos tenido la oportunidad de tener un trabajo, de estar establecidos, de ganar y poder disfrutar de lo que Dios nos da y también ser buenos mayordomos con Dios. Pero ¿lo hemos hecho? No lo hemos hecho. Ahora que estamos alejados, yo recuerdo mi oficina con tristeza. Recuerdo el templo. Miro las fotografías, predicando uno, predicando el otro, el templo lleno. Eso genera una nostalgia, un dolor en mi alma. Ese privilegio ya lo perdimos, mis amados. Nunca más volveremos a esos momentos que vivíamos antes, a tener una obra de teatro, a tener un concierto musical, por causa de nuestros problemas, de nuestras dificultades. El hombre siempre ha dudado, mis amados. Es probable que también nosotros nos hayamos quejado de Dios en este tiempo, por este desgaste biológico, por estas enfermedades. Pero todavía queda una parte para exponer, mis amados. Ahí está la esperanza que tenemos en Dios. En tercer lugar, mis amados, está el compromiso que Dios asume con nosotros. ¡Qué lindo! A pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que somos, Dios se compromete para estar con nosotros. Pero el hombre inmediatamente presenta sus pretextos. Dios no va a traer de fuera a alguien para que trabaje para ti, para tu casa, para tu familia, para tu iglesia, para todos tus vecinos. No va a traer a nadie de fuera. Dios te va a utilizar a ti, me va a utilizar a mí. Pero el hombre, mira el verso 15. Dice, entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Con esto, Dios nos está enseñando que Él quería usar a Gedeón, que Él estaba empoderándolo, animándolo, inyectándole fuerza y valor para que ese hombre salga a trabajar y hacer lo que tenía que, y liberar a su familia y a su nación. Pero inmediatamente presenta dos excusas. Dice, mi familia es pobre, se queja de que no tenía nada para emprender su llamado. ¿Cómo lo voy a hacer si no tenemos nada? Y esta es una palabra que me parece muy familiar. Todo el mundo se queja. Me gustaría, si yo tuviera. Pero lo que tenemos no compartimos. Pero lo que Dios nos ha dado no le sirve a nuestro prójimo muchas veces. Porque somos agarrados, porque somos mezquinos. Y el segundo pretexto, dice, soy el menor, el más débil, el más joven, el de menor importancia. Estas excusas, déjame decirte, no anularon la voluntad de Dios. ¿Tú te acuerdas de las excusas que presentó precisamente Moisés? No puedo, mejor manda que libere al pueblo a Aarón mejor. Que lo haga otro, yo soy tardo de lengua. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y mi amado, déjame decirte, Dios no va a cambiar por tus excusas. Por eso aquí ya Dios tiene que comprometer su presencia con cada uno de nosotros, como lo hizo precisamente con Gedeón. Mire el verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira qué seguridad Dios le da. Mira qué palabras pone en el corazón de Gedeón. Gedeón usó 3 pretextos en realidad. Uno, que su familia era pobre, y el otro que era el más pequeño. El único pretexto que tal vez tendría verdad y realidad sería este. ¿Con qué salvaré a Israel? Aquí es donde Dios se mete. Porque Dios no va a entrar donde yo podemos hacer las cosas. Dios se va a meter donde nosotros no podemos. Claro que Gedeón no podría de ninguna manera dar libertad o salvar a Israel, a menos que Dios no esté presente y se una al proyecto. Este tipo de promesa
Dios siempre lo ha hecho, mis amados, con todos sus hijos, a quienes Dios ha confiado la magna tarea de llevar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de cambio. Con ellos Dios lo ha hecho. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, las mismas palabras: yo estaré contigo. Lo ha hecho con cada uno de nosotros: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está esperando que hagamos eso. Mis amados, ahora son las mejores oportunidades para hablar al vecino, para invitar a la familia, para poner en nuestros teléfonos las invitaciones, para que puedan ver el mensaje y este mensaje pueda llegar a cada uno de ellos. Sin el Señor, mis amados, sin el Señor, todo esfuerzo es vano. Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios quiere usarnos para liderar nuestra vida, para liderar nuestra familia, para liderar nuestro barrio, para liderar nuestra célula, para aperturar una célula más en nuestras casas. Dios quiere usarlo, así como lo usó a Abraham para ser el padre de la fe. Lo usó a Jacob para ser el padre de la nación judía. Lo usó a José para salvar a su pueblo del hambre. Lo usó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Y lo usó a Josué para introducir a su pueblo a la tierra que fluye en leche y miel. Y no es posible que esta tierra esté sufriendo. No es posible que sus pobladores estén viviendo en la desgracia. Entonces, a esta altura, recién comprende Gedeón. Y Gedeón decide consagrarse. Y esto es lo bueno, mis amados. Mire el verso 17. Y Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón, mis amados, se ha quedado impactado por el compromiso que hace Dios. Yo estaré contigo. Yo te llevaré de la mano a la victoria. Y esto es lo lindo, mis amados. Gedeón entonces lo prueba a Dios. Y miren el verso 19 lo que dice. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina donde estaba el ángel de Jehová. ¿Te acuerdas que Gedeón dijo que era muy pobre y que no tenía nada? ¿De dónde saca esto? Siempre hay, mis amados, siempre hay. Sobre todo cuando se trata de Dios. Tenemos que darle lo mejor a Dios. ¿Por qué crees que Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y la ofrenda de Caín? Porque la actitud con que le das. No se trata de darle cualquier cosa a Dios. Se trata de darle lo mejor para Dios. Y entonces uno puede ver que aquí el ángel de Dios entonces le da instrucciones. ¿Qué debe hacer? Miren el verso 20. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne, los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y Gedeón así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En otras palabras, Dios aceptó plena y completamente la consagración de este hombre, la ofrenda que hizo en ese momento. Entonces quiero terminar, mis amados, en este instante, diciéndoles lo siguiente: el hombre que ha de liderar su vida, su casa, su familia, y ha de liderar la célula, y por último el barrio, la urbanización donde vivimos, ha de ser un hombre que en primer lugar reconoce su condición, que en segundo lugar clama a Dios por perdón, y que en tercer lugar se deja usar por Dios
consagrando su vida para que Dios lo use en la medida de la capacidad de Dios y no de nuestras pobres y escuetas posibilidades. Mi amado, si Dios a través de este tema ha tocado tu corazón, inclina tu cabeza donde estás. Permite que Dios en este instante te use para la alabanza de la gloria de su nombre. Puedes decirle a Dios estas palabras: Señor, perdona mi necedad, perdona mis pecados. Han pasado fácilmente ya 4 meses sin hacer nada casi. Pero ahora, Señor, entendiendo que tú has venido para tener un encuentro personal conmigo, yo te extiendo mi mano para que tú me tomes y me conduzcas y yo puedo hacer lo que tú quieres que yo haga. Ya he fracasado guiando mi propia vida. Ahora yo te pido perdón de todos mis pecados. Te suplico que me laves, que me limpies. Accedo, Señor, a dejarme usar por ti. Bendice mi vida. Tómame de la mano y condúceme como tú lo deseas, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le ruego, hermano querido, que por favor, todos aquellos que han hecho esta oración o algo similar, puedan escribir ahí, por favor, la palabra fe, y déjenos su celular, que por el interno estaremos respondiéndole y tomando contacto con ustedes para seguir guiando sus vidas.